Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo y hoy os traigo un vídeo muy especial, el ranking de los signos más infieles. Independientemente del signo del zodiaco que seamos, hay una cosa muy clara, que todos podemos llegar a ser infieles. Unos tendrán más facilidad que otros e incluso unos se lo pensarán dos veces y otros actuarán sin pensar, llevados por el rencor, la decepción o la rabia. Por eso este vídeo de hoy. En el número 12, Aries. Ahí te encuentras tú. Cuando amas, lo haces profundamente. Y para llegar a ser infiel, tu relación tendrá que estar acabada. Pero eso no significa que tu pareja sepa que esa relación ya está terminada. Tendrás oportunidades, Aries, pero no las agarras mientras que estés bien con tu pareja. En el número 11, Leo. Estás en el número 11. Para ti la lealtad es lo más importante. Así que si tú cometieras una infidelidad, te sentirías fatal, muy mal. Así que, Leo, en el momento que tú sepas que ha habido una traición por parte de tu pareja, ahí sí serás malo, malísimo. En el número 10, Tauro. Puedes tontear, puedes flirtear, Tauro. Hasta quizás insinuar. Pero cuando estás enamorado, se te nota por los cuatro costados. Así que si en algún momento a un Tauro se le presenta la oportunidad de ser infiel estando enamorado, simplemente va a decir que no. Cuando la relación es formal, Tauro, se acabaron las tonterías y lo sabes. En el número 9, Acuario. No significa, Acuario, que tú no tengas gente que esté detrás tuyo. Lo que pasa, Acuario, es que cuando tú estás en una relación formal y enamorado, no tienes ojos para otra persona. Pero cuando una relación de Acuario no es formal, prefieres ir alejándote. Prefieres hacerlo de la manera correcta antes de llegar a cometer una infidelidad. Así que, Acuario, en cierto modo, intentas ser legal. En el número 8, mi queridísimo Sagitario. Sagitario, tú que predicas el amor libre, pero también a la misma vez puedes llegar a ser fiel. No te gustan las ataduras, y mucho menos, Sagitario, que intenten controlarte. Pero mi Sagitario, cuando tú te dejas atar, porque tú lo has decidido así, tu pareja puede vivir contigo tranquilamente. Ahora el problema está, Sagitario, si intentan sujetarte. Ahí sí hay un problema y una posible infidelidad de por medio. En el número 7, mi queridísimo Capricornio. Eres de los que mira, observa y te puedes llegar a sentir atraído por otras personas. Y aunque puedes llegar a perder un poquito el norte, de seguida vuelves en sí y te enderezas un poquito. Y si de verdad, Capricornio, quieres estar con una persona, siempre intentarás poner remedio para que la relación funcione. Así que una vez que Capricornio decide pasar el resto de su vida al lado de una persona, es muy difícil que sea infiel. Suscríbete. En el número 6, Virgo. Virgo, has sido ya infiel en otras relaciones, pero en el fondo sabías que no era la persona definitiva para ti. Pero bueno, vamos a dejar el pasado en pasado, Virgo, que de los errores bien sabemos que se aprende. Y dicho esto, mi queridísimo Virgo, como tú y yo sabemos que tú eres un signo que no te gusta tropezar dos veces en la misma piedra, pues entendemos así que cuando encuentres la persona definitiva o que tú creas que es la persona definitiva en tu vida, eso no volverá a ocurrir.
En el número 5, mi queridísimo Géminis, con tantas cosas que tienes en la cabeza, muy típico de ti. Así que ya sabes que cuando no tienes nada serio, eres infiel. Infiel entre comillas, porque para ti no es nada serio. Digamos que eres como un pájaro libre, Géminis. El día que quieres centrarte, lo haces pero porque tú quieres. Independientemente funcione o no funcione después. En el número 4, Escorpio. Ay, mi queridísimo Escorpio. Fiel hasta la muerte. Mientras ames y no veas nada raro, claro está. Pero en el momento que te entre cualquier tipo de paranoia rara y comiences a averiguar o te dé por averiguar, en ese momento podrías convertirte en uno de los signos más infieles. Así que ya sabéis que a un Escorpio, si se la haces, se la pagas. En el número 3, Libra. Libra, tú sabes bien que te pierdes. Y estas son cosas que pasan en tu vida. Te pierdes, te dejas llevar y ya está. Y pasó, y pasó. Pero esto no significa que tú obligatoriamente tengas que ser infiel. Lo único que pasa es que tu mente se dispersa demasiado. Así que cuando tu mente se dispersa, tú ya me entiendes, Libra, pues de momento vuelves en sí y te das cuenta de lo que tienes y que no lo cambiarías nunca. En el número 2, mi queridísimo Cáncer. Muy sencillo. Cáncer, si tiene amor, no se va a mover del sitio en donde se encuentra. Ahora, si no es así, ten por seguro que lo va a buscar. ¿Sabes, Cáncer, que te mueves por instintos, por emociones y por cómo te traten? Cáncer necesita amor de todas las maneras posibles, así que si a Cáncer lo tratas bien o si tu Cáncer te sientes bien en pareja, no habrá infidelidad. Y en el número 1, Piscis. Mi queridísimo Piscis, yo no digo que un Piscis tenga por qué ser infiel, pero eres rebelde, lo sabes. Te mueves por sensaciones y odias que se rían de ti en tu cara, Piscis, o que intenten reírse de ti. Y sabes bien, Piscis, que si te traicionan, tu traición será el doble, el triple y el cuatriple. No toleras quedarte por debajo de nadie. Así que si tu instinto te dice que te la están jugando, jugarás mejor que los demás. Bueno, mis corazones, pues hasta aquí este vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Y como siempre os digo, no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y no olvidéis activar la campanita. Os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.